Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer una pequeña experiencia piloto emitiendo directamente desde la propia sala del museo, estando el museo abierto. Y agradeceros a los asistentes que habéis venido a esta prueba piloto, que ya es la mezcla entre la actividad completa a través de redes sociales y la actividad presencial. Esta actividad se incluye dentro del programa que promueve la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Acción Cultural y es una charla o una más que visita comentada, podríamos llamarla también, con respecto a una de las piezas más emblemáticas que tenemos en el Museo Marítimo y que se quedó colgada debido a la pandemia. Se pensó colgar también como actividad a través de las redes sociales, pero dijimos, sin ver la pieza es un poco también complicado. Con lo cual va a ser una actividad que va a estar dirigida a las personas que estáis aquí presentes y sobre todo a la gente que luego venga a visitar el museo, que ya pueda tener un conocimiento sobre la propia pieza. El volumen, es que el volumen no puedo subirlo, Alberta. Bien, pues vamos a contar la historia del esqueleto del rorcual y también vamos a ir enlazando con otras historias relacionadas con otros ejemplares también del museo, pero sobre todo enfocadas a nuestro gran esqueleto. Con lo cual, pues tenemos ya una primera imagen es la pieza que realmente a la entrada al Museo Marítimo la apreciamos en parte porque solamente hay un punto desde el museo donde se aprecia la pieza en su totalidad, que es desde la planta sótano en una esquina, que podemos apreciar los 24 metros que mide el esqueleto en toda su extensión. Al entrar nada más que vamos a ver el cráneo fundamentalmente. También tenemos otra efemérides. Estamos celebrando, por un lado, el Día Internacional de los Museos, que se ha sido esta semana, pero por el otro lado, pues también tenemos que el museo lleva abierto 40 años, que se cumplieron en abril de este año, el 3 de abril. Como también nos cogió con el tema un poco de la pandemia, pues no se podían hacer actos y se han decidido hacer actos a lo largo de todo este año. Esta charla también va enlazada con esa efemérides, porque es que el esqueleto lleva 41 años montado en el museo, dentro del museo. Lleva muchos más años, pero dentro del museo y montado lleva 41. Dentro del museo lleva alguno más. Y esta va a ser la historia que vamos a contar sobre este esqueleto. Lo primero que hay que decir que este esqueleto, esta pieza, de este fondo del museo, este bien cultural, es un depósito estatal que corresponde al Instituto Español de Oceanografía, dado que el Instituto Español de Oceanografía es el titular de toda la colección de la antigua Estación de Biología Marina de Santander, que fundó Augusto González de Linares. Con lo cual, diríamos que no es un préstamo, pero sí está aquí depositado como si fuera un préstamo, para entendernos. La ventaja es que si se la quieren llevar lo van a tener muy complicado. Pues vamos a comenzar con la historia. Ahí vemos una imagen de la ballena en la playa de Sardinero. Y la historia es que... Aquí no os lo puedo poner más grande, perdonad. Y la historia es que varó un 4 de junio en la playa, pero no varó por sí sola, estaba flotando cerca del Abra del Sardinero y un pesquero, un vapor, en concreto el vapor León, la arrastró hacia el León Victoria, lo arrastró un poco hacia la costa y ya la marea fue la que la dejó varada. En todos los periódicos de la época, el Aviso, el Cantábrico, el Boletín de Comercio
Y el Atalaya, pues todos esos días estuvieron publicando la noticia y por una parte a través de los periódicos y por otra parte a través del Vox Populi, pues la gente se concentró y se acercaba a ver esta singularidad o este monstruo marino que había aparecido en la playa. Simplemente con ver el tamaño de las personas que están alrededor del ejemplar y el tamaño del ejemplar, o sea, tenemos una referencia bastante buena a esos 24 metros ya y medio, porque ese medio centímetro depende del esqueleto y depende del tamaño de la cola. Entonces, científicamente hay que sumarle ese medio metro más para tener la talla estándar de un cetáceo. Y en realidad lleva en Santander 123 años. Porque si contamos desde el 4 de junio de 1898 a día de hoy, pues nos salen 123 años. Pues vamos a ver en esos 123 años qué pasó con este ejemplar. Tenemos que tener como referencias, vamos a poner cuatro hitos, que es 1889, anterior lógicamente al varamiento que hemos quedado, que es de 1898, que es el primer edificio oficial de la Estación de Biología Marina de Santander, que estaba en el Sardinero. Luego, el edificio que se construyó en 1907 en Molnedo, que es lo que todo el mundo conocía como la biología, que era el Museo Acuario, el museo, y luego se amplió con un acuario, que estaba en Amazo, más o menos un pelín frente a lo que son ahora los prácticos, pegado a la tapia del gas, que luego lo vamos a ver mejor. El primer edificio del Museo Marítimo, que se inauguró en 1982, y el segundo edificio, el primero ampliado, que es en el que nos encontramos actualmente. Vamos a tener relacionado un poco la historia con respecto a esos cuatro momentos y edificios. Volvemos al 4 de junio de 1898 y la expectación pues fue bastante grande. De hecho, los tranvías de Gandarillas, que era el tranvía que iba de Santander al Sardinero, la línea, puso efectivos más de los habituales, más número de tranvías para poder ir a la playa a visitar al insigne visitante. Aquí tenéis la parte de la cabeza vista por la parte ventral, es decir, lo que estamos viendo sería la papada del animal, con esas bandas típicas de los rorcuales, que son líneas paralelas, que es a modo de como si fuera un fuelle de acordeón. Si habéis visto alguna imagen de cómo se alimentan los cetáceos, los misticétidos, que son los cetáceos que no tienen dientes, pues al comer el plancton o al coger peces se agranda mucho lo que es la papada, se amplía, y es gracias a este acordeón que tiene debajo de las mandíbulas, que luego está muy muscularizada y al comprimirla aplica una fuerza muy grande para que todo lo que tiene metido en esa gran bolsa salga impulsado a través de las barbas que cuelgan de la mandíbula superior. Los que estáis aquí pues serían que está colgada de la pieza esa triangular que veis arriba, no de las mandíbulas no tienen nada, y lo que estamos nosotros aquí debajo sería la gran bolsa esa que se forma cuando se está alimentando. Se comprime esta bolsa, hacia arriba todo el agua, sale a través de las barbas y la comida, lo que habría en el agua, queda retenido en esas barbas y luego ya, como quien dice, rebaña con la lengua y se lo traga a través del esófago. Esta sería la vista anterior, pero por la parte superior, casi entera, aunque está un poco acostada, en la que vamos a ver, fundamentalmente se ve la aleta pectoral, que es la aleta pectoral izquierda en este caso. Y malamente, pues en esta zona de por aquí es donde está situado el ojo. Esta es la comisura de la boca y al final nos encontramos con el ojo, más o menos a esa altura. Bien, volvemos al edificio de Augusto González de Linares. Hemos dicho que se inaugura en 1898, se inaugura, se instala la estación ahí y ya se instala como estación de biología marina, porque la estación ha ido cambiando de nombre varias veces. El edificio va a ser importante no solamente porque estaba Linares allí, sino porque va a ser importante en cuanto a que va a tener un papel trascendente en la historia de este ejemplar, de esta ballena. Vamos a hacer también un poco de historia. La estación se funda como Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales. Luego se llamará Estación Marítima de Biología de Santander. Posteriormente, Estación de Biología Marina.
y la sociedad santanderina la conocía como la biología, en términos del barrio, diríamos, de Puerto Chico. Antes de esto estuvieron en una casa de huéspedes, o sea, estuvieron en un hostal instalados. Este es el primer edificio histórico que no era de ellos tampoco, era un edificio alquilado a Antonio Fernández Castañeda, que estaba frente a la segunda playa de Sardinero. En la foto se puede ver al fondo el faro de Cabo Mayor, ¿no? Ahí estaría el faro de Cabo Mayor, con toda la ladera sur de Cabo Menor, que totalmente sin ninguna casa, sin nada, no había nada. Y la ballena hubiera varado en este punto, hubiera quedado varada en este punto más cercano a la playa, a la zona que conocían como los Molinucos. En la fotografía también se ve aquí el balneario que había en la segunda playa, aquí abajo. Y bueno, la estación tenía fundamentalmente laboratorios, en la parte superior, la biblioteca, los despachos, en la planta inferior tenían también laboratorios y tenían un pequeño acuario donde hacían experiencias y tenían un almacén de material y un pequeño cuarto para el conserje. Conserje que tenía que ir con cubos hasta la orilla del Sardinero, coger el agua y subirse hasta la casa, hasta el hotelito. Luego vamos a situar mejor el hotelito para que se haga una referencia a la gente de Santander, para ir cambiando el agua a los acuarios, o sea, era totalmente manual. Por eso el pobre conserje vivía en este edificio, porque tenía que estar prácticamente todo el día pendiente del agua de los acuarios. Bueno, pues la ballena, hemos dicho que tiene 24 metros, que es lo que aparece oficialmente en los periódicos. Y yo les he dicho que son 24 metros y medio porque, lógicamente, los científicos medimos de otra forma, los cetáceos. Y entonces, por eso se le añade, en los documentos nuestros aparecen 24 metros y medio. Y estamos hablando de prácticamente unas 90 toneladas de peso. Este peso está estimado. No podemos certificar si fuera entre 70 y 90 o otras 10 más, otras 100 toneladas. Porque normalmente cuando mueren estos animales, dependiendo de la causa, pueden venir bastante faltos de peso, por inaniciones o por problemas de enfermedad. El peso estándar para su tamaño, que es una hembra adulta muy grande, de tamaños de los registros mayores que hay en cuanto a tallas de hembras consignado, pues correspondía entre unas 90 a 95 toneladas. Augusto González de Linares, bueno, se crea un follón en la sociedad santanderina bastante gordo, porque primero, ¿qué pasa con el ejemplar? El ejemplar empieza ya a dar malos olores, el olor ya empieza a llegar a las casas de alrededor del Sardinero, el olor ya empieza a llegar a la curva de la Madalena, cuando sopla nordeste el olor ya se mete casi hasta Santander y entonces hay que solucionarlo. Y a Augusto González Linares le preguntan qué pueden hacer con él y Augusto González Linares se compromete con su ayudante, que era José Rioja en aquel momento, José Rioja Martín, en deshacerse del ejemplar, entre comillas. O sea, deshacerse en aquel momento era hacer un despiece del animal, pero con la condición de que ese despiece fuera totalmente científico. Es decir, un despiece a lo bruto con una máquina una pala excavadora se podría hacer en un par de horas, pero tardaron unos cuantos días, más bien una semana y pico, porque fueron sacando pieza a pieza. Hay que darse cuenta que un esqueleto de un ejemplar de rorcual común, me da igual la talla, porque todo el mundo tenemos el mismo número de huesos si somos adultos o jóvenes, salvo que más o menos soldados, pues podemos andar rondando entre los 200 220 huesos, los que puede tener. En realidad la referencia histórica fueron 183 huesos los que se extrajeron. Pues eso, tuvieron la moral de ir haciéndolo el despiece poco a poco. La expectación aquí ya, yo entiendo porque me tocó a mí un segundo, que también lo vamos a comentar, un segundo ejemplar, y la expectación seguía en la playa. Aquí ya son fundamentalmente niños, pero este es el aspecto de cómo iba, porque el despiece se tuvo que hacer a pie de playa. No se pudo llevar el animal a ningún sitio y el despiece se hizo pieza a pieza en la propia playa, entre la arena. Estas son imágenes, tenemos un reportaje, tenemos el oceanográfico tiene depositado en el Museo Marítimo un fondo fotográfico bastante importante y entre ellas pues hay una colección
bastante importante del despiece del rorcual, de la hembra. Esta sería la caja torácica, que tiene las vértebras todavía unidas, y las costillas, que es lo que tenemos justo, está detrás mío. Sería esa parte de la caja torácica. Decía que lo del edificio porque resulta que a dónde va es uno de los enigmas que hubo durante mucho tiempo el esqueleto. ¿Qué pasa con el esqueleto de este ejemplar? Sí sabemos que había alguna noticia de que se lo llevaban al hotelito que había en la segunda playa de Sardinero, al de Castañeda. Ya por darles una referencia, es Castañeda, luego se hace la avenida de Castañeda, y justo en la orilla de la avenida Castañeda es donde estaba el hotelito, al lado del hotel de la colina, de Cleto de la Colina. Pero en las fotografías que aparecen del esqueleto, que es la que hay a la derecha, que es una vértebra torácica con sus dos costillas, esa fachada no corresponde con la fachada del edificio. Es decir, tenemos aquí ya una incógnita. Sabemos que sí, se estuvo trabajando en este hotelito de Sardinero, porque hay fotos de otros ejemplares que han estado trabajando allí, y por qué no este, pero hay esta foto en la cual esta fachada no corresponde con el edificio real. Con lo cual pensamos que a alguna edificación que había a lo suyo utilizaron los jardines para seguir trabajando, pero en este entorno. Pero no tenemos ciencia cierta de que sea lo mismo. El pináculo que hay en esta esquina corresponde fácilmente con el pináculo de acceso a las escaleras, pero no está en la esquina, el pináculo está en el interior del edificio y el tejado va a esta agua sobre ese pináculo, con lo cual este edificio no puede ser. Estamos frente a dos edificios distintos. Bueno, pues ya son cosas curiosas del ejemplar, que tenemos ahí una laguna de por dónde estuvo circulando nuestros huesos, sus huesos. Esta es otra de las fotografías del despiece. En concreto es el cuello, las primeras 6 vértebras cervicales. Todos los mamíferos tenemos 7 vértebras cervicales, hasta las jirafas. Cosa que las jirafas las tienen más grandes. Una jirafa no tiene más vértebras cervicales que nosotros, o que las ballenas. Lo que las tiene más grandes. Y bueno, pues se le ve además, esta también fotografía tiene un detalle de que se nos da sobre el utensilio que utilizaban para descarnar, que es un simple cuchillo. Así que ya trabajaban, como trabajamos muchos, con un simple cuchillo quitando toda la carne poco a poco del ejemplar. Este bloque de vértebras sería el que tengo yo justo encima, que sería desde el atlas el axis, justo es la que no está, y luego a continuación vienen esas 6 vértebras. Les traigo aquí en las manos, que son las aletas, tanto la derecha como la izquierda, las aletas pectorales, las aletas de los brazos, y la escápula, para entendernos el omóplato, que las tenemos también, el omóplato arriba. O sea, que lo que estamos viendo es lo que tenemos en la fotografía, lo que tenemos encima. Lo único que ocurre es que a la escápula le falta este triángulo, que es un cartílago, y que lógicamente este cartílago se pierde. Es un tejido más blando que el hueso y esa esquina se pierde. Tenemos el omóplato derecho y tenemos las dos aletas. Una ya está descarnada, aquí esta está sin quitar la piel, y en la que se ha quitado la piel se ve perfectamente el húmero, que es el que engarza con la base del omóplato. Estáis aquí, sería el omóplato de arriba. O sea, esa pieza que yo tengo aquí encima sería esa fotografía. Luego tenemos el húmero, que sería el brazo ese que está ahí descarnado. Y tenemos cúbito y radio, la muñeca y los dedos. La diferencia entre nuestro brazo y el brazo de un cetáceo, la única que hay es que tiene un proceso de polifangilia en los dedos de la mano. Tienen 5 dedos también, pero en vez de tener 3 falanges, tienen muchas más falanges para alargar el tamaño de la aleta. Y los dedos están todos unidos formando una placa, y los dedos, muñeca, el cúbito y el radio están todos unidos para formar una aleta y que sea un órgano hidrodinámico importante y fundamental en el equilibrio del animal y en la dirección y manteniendo las direcciones del animal. A fin de cuentas son como timones, como los timones de un submarino, los timones ascensionales. Y estas dos piezas, que no están en el esqueleto montadas, porque se caen enseguida, se mueven, pero se consiguieron rescatar,
que están en una de las vitrinas, para la gente que quiera luego verlas, son las bulas ópticas. Esto sería como el oído interno nuestro, para entendernos, que está conectado por este cartílago que aparece aquí al oído y al hueso, porque estos animales, como muchos de nosotros, oímos transmitiendo el sonido a través de la mandíbula, y en los delfines muchísimo más todavía. El golpeteo de la onda sonora dentro del agua se transmite a través de la mandíbula y llega a estas cápsulas, que por eso son tan importantes en los cetáceos, porque mantienen el equilibrio, son los responsables de la recepción de los sistemas de ecosonar que tienen, de los ultrasonidos, y tiene una estructura muy asociada a los huesos del cráneo, y es una pieza altamente dura. Es prácticamente la pieza más dura del esqueleto de un cetáceo, porque el resto del esqueleto es esponjoso. Si el esqueleto que estamos hablando de este tamaño fuera de la densidad ósea de una vaca, mantener en flotación este esqueleto es prácticamente imposible. Por eso los esqueletos de los cetáceos, sobre todo los misticétidos, y cuanto más grandes, más esponjosos, y van llenos de aceite. Son unas esponjas, como una esponja casera, embebida en aceite, con lo cual le da ligereza y aumenta la flotabilidad del animal. Y de repente nos encontramos con una foto que sabemos que son de un grupo de alumnos que iban mucho a la estación de biología marina, y había cursos sobre biología marina en la época ya de Rioja. Linares ya había fallecido en este caso. Bueno, sabemos que ha fallecido por el análisis de la fotografía. Y de repente nos encontramos con las vértebras del rorcual común. Es decir, tenemos una laguna entre 1890 más o menos y 1905, esta foto es de 1905, que no sabemos dónde estuvo el esqueleto entero. Y vamos, no es una pieza que se esconda, no puede desaparecer así por así. Y les digo que sabemos dónde es este lugar porque este lugar, viendo la fachada, se corresponde con este edificio de Castelar. En 1904 la estación ya había muerto Linares y Rioja consiguió un piso, en principio 2 pisos, el tercero y el quinto, y luego se amplió al bajo y al exterior y al piso primero, de Castelar 19. No vayan ustedes a mirar por Castelar porque este edificio ya no existe. Y les he puesto Castelar 19 para que tengan la referencia actual. En realidad la calle Calderón. En aquella época se llamaba Calderón esta calle. Y si se fijan en la foto grande, hay un detalle que, bueno, tenemos aquí el lateral, que es exactamente igual que este lateral. Sabemos que ahí había una chatarrería y cuando Rioja ya consigue tener más dinero, pues alquila la chatarrería, el espacio de la chatarrería y el bajo. Se corresponde esa fachada con la de los alumnos, con lo cual la columna vertebral tendría que estar ahí metida, pero lo más curioso es que se ve un grupo de gente sacando algo de ahí. Esta foto yo la tengo datada más o menos de 1907, ¿no? O sea, el edificio se traslada en 1904. Esta foto con asomado alguien a esa ventana mirando qué está pasando, yo creo que tiene que ser de 1907. Y lo que están sacando es el cráneo de la ballena. Si nos fijamos bien y ampliáramos la foto, se ve que están sacando la parte posterior del cráneo con la parte inferior hacia abajo, la parte superior hacia abajo y la inferior hacia arriba. O sea, de boca para arriba, para entendernos. Con lo cual ya tenemos otra referencia de que en este espacio, cuando se alquiló ya Rioja este espacio, la ballena estuvo ahí. Pero volvemos a tener la duda de qué pasó anteriormente. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué sabemos que lo sacan o no lo meten? Y también podríamos tener la duda, oye, lo están metiendo, ¿no? Porque coincide con el siguiente paso. En 1907 se construye, pegado a la tapia de Gamazo, un edificio que va a ser el museo, lo que se va a conocer como la biología, pegada casi a la tapia del gas. Había un pasillito, siempre se dice pegada a la tapia del gas, pero había un espacio entre la tapia y el edificio. Lo que se ve detrás son las naves de la fábrica de gas. Y este edificio se consigue construir gracias a las aportaciones de la sociedad y aportaciones de personas particulares. Ya les digo, son 1907 y el cráneo viene a este edificio. Y viene a golpe de
de traerlo gente. Ni se trajo con carros, ni se trajo a propio pulso. Y tuvieron la precaución, no como otros edificios de museos, de hacer una puerta que entraba al cráneo. Entonces, gracias a que tuvieron esa precaución, el cráneo entró del edificio, porque se da la casualidad que hay veces que te donan piezas y no las puedes meter por la puerta del edificio. Con lo cual, mal asunto. Y el edificio, como lo conocimos algunos, o como lo conocieron a algunas más personas, no es este realmente, porque en 1922 este edificio se amplía por detrás para los acuarios y para montar laboratorios. Y es cuando ya se va a dejar también el edificio de Castelar y se van a ir a trasladar todo el Instituto Español de Oceanografía, porque ya en 1914 todo lo que había en Santander de la Estación de Biología Marina pasa al Instituto Español de Oceanografía, antes dependía del Museo de Ciencias Naturales, porque se funda en esta fecha, en 1914, el Instituto Español de Oceanografía. Con lo cual, el instituto quedó enclavado en el edificio de la biología. ¿Qué tenemos de esta historia dentro de ese edificio? Bueno, pues tenemos una foto curiosísima que aparece en una publicación de 1907, por eso sabemos que en 1907 entró ese edificio, vamos, tuvo que entrar, primero porque se construyó y porque en esta fecha se publica esto, con lo cual antes de la publicación ya tenía que estar dentro porque está la foto. Tenemos la foto del cráneo puesta en el suelo, lo que es el cráneo, neurocráneo, las mandíbulas superiores, las dos mandíbulas inferiores. Tenemos aquí, para los que estáis en el museo, si os fijáis aquí este detallito, hay un pez que en este momento forma parte de la recreación del laboratorio de esta época, y este es el interior de este edificio. Les voy a leer la referencia que pone, esto lo publicó Abelardo Bartolomé y de Cerro, en una publicación de la Escuela Moderna, y dice: interior del Museo de Biología Marítima, colecciones de peces y esqueletos de cetáceos. Las cuencas de los ojos de la ballena están ocupadas por el señor Cabrera, alumno pensionado, y Domingo, muchacho de la estación, para mostrar el gran tamaño de aquellas. Bueno, pues no estaban tumbados en las cuencas de los ojos, estaban totalmente equivocados. Están tumbados en la oquedad que se forma para alojar un músculo que sujeta parte de las mandíbulas. Los ojos están ubicados aquí abajo y son muy pequeñitos. De hecho, el arco cigomático es una de las piezas que se suele perder bastante en las disecciones de cetáceos. Los que estáis en el museo lo podéis ver perfectamente. Sería, si cogéis la mandíbula y veis esa apófisis que tiene hacia arriba, la mandíbula aquí a esta altura, veis como un agujero. Ahí es donde va abajo. Donde ellos estaban tumbados es en la parte de arriba, apoyados en el maxilar superior. El nervio óptico no se mete por ahí. El nervio óptico se va a meter por un agujero. ¿Veis el cable donde entra? Por ese agujero. O sea que el que escribió pues no tenía muy buen conocimiento de anatomía de cetáceos. Cosa rara porque Cabrera luego va a publicar en 1914, va a ser uno de los mejores investigadores de mamíferos terrestres, y también habló de los mamíferos marinos y tiene publicado el caso de la ballena en una obra bastante importante sobre mastozoología ibérica. Pero el que redactó pues no estuvo muy acertado ubicando a los dos personajes, tanto al alumno como al muchacho de la estación, a Domingo, que va a aparecer Domingo, va a aparecer en más fotos. En esta foto también tenemos, ya es el primer edificio, no se ha todavía reformado para añadir los acuarios, se ve el busto de Linares, el de Quintana, y lo que sí vemos con respecto a la ballena es una referencia en la esquina inferior izquierda del final del cráneo y unas vértebras y unas costillas. Y en la parte superior de la imagen se ven las apófisis ventrales de la zona de las vértebras caudales, que es lo que tiene al final prácticamente el ejemplar. O sea, que estaba apoyado en el suelo, distribuidas las vértebras torácicas y el cuello detrás de él, y el resto del esqueleto estaba colgado del techo.
Esa es la referencia que podemos ubicar y que lo vamos a ir viendo en varias fotografías. En este esqueleto, en esta fotografía también vemos el mismo caso. Es una disposición diferente con respecto al esqueleto y aquí sí que hay una duda con respecto a si es anterior o posterior. Esta imagen a la que hemos visto anteriormente. Por los personajes que aparecen hay alguna duda y podría ser anterior, pero al final hemos decidido que no, que esta es posterior. En algún momento se modificó esa estructura porque luego la estructura de tubular no vuelve a aparecer en ninguna fotografía. Este es el edificio ya del 22 con el final cambiado, ya se ve el acceso a los acuarios que era por aquí, ahí está el busto de Linares metido, y ahí vemos todo el esqueleto del rorcual común colgado arriba y el esqueleto puesto, el cráneo puesto abajo. Bueno, otros animales que en esta época la verdad que fue bastante fructífera en cuanto a varamientos y la colección de mamíferos marinos de la estación fue creciendo. En esta imagen vemos a un alumno de la estación tirando de la aleta superior de una hembra de orca de 4 metros 35, si no me equivoco, lo que medía que también varó en el Sardinero en diciembre de 1890. O sea que es anterior al caso de nuestra ballena. Este esqueleto estuvo expuesto en el Museo Marítimo, en el primer edificio, y en la segunda etapa del Museo Marítimo pues está el cráneo, está en la vitrina de los cetáceos. Otro de los esqueletos emblema tanto del Museo Marítimo como de la estación, y digo Museo Marítimo contando que todo esto son depósitos del Instituto Español de Oceanografía, es el procedente del macho de cachalote joven que varó en 1894 a mediados de verano también, en agosto, y que también ocasionó pues que la gente fuera a visitarlo y mucho público volvió otra vez, no volvió porque es anterior a la ballena, a generar esta inquietud sobre estos monstruos marinos. De hecho, existe la nota en el periódico del monstruo marino que apareció en la playa. Este apareció muerto también a la altura de Cabo Quintres y fue remolcado hasta Labra del Sardinero y allí varó con la marea. O sea que ninguno de los dos, ni la orca tampoco, anterior, han sido varamientos de animales vivos, sino que han sido los animales que estaban muertos y flotando. De hecho, la orca, en la zona de la cola se ven unas mordeduras de tiburón bastante importantes y la descomposición de la piel es grande. Se sabe que es una hembra externamente por el tamaño de la aleta dorsal, que es muy pequeñita. Bueno, este es un macho joven que se ve muy bien por el tamaño de los dientes, que va a ser diseccionado por Linares y Rioja. Este, como era más pequeño, montaron una especie de chamizo alrededor del esqueleto y allí montaron un laboratorio o una carnicería, como queramos llamarlo, para ir despiezando el ejemplar y llevándolo a la estación. Dos imágenes, una imagen histórica, la imagen real del cachalote, varado en la playa de Sardinero, y un grabado del siglo XVI, que es lo mismo. O sea, lo he puesto porque son cachalotes los dos, y la gente, pues con la vestimenta habitual de la época, pues yendo a ver al gran monstruo marino que apareció en la playa. Las historias de las imágenes, la verdad es que si uno se pone a analizar, hicimos una exposición que se llamaba Observar y Descubrir. Esta es una de las imágenes, la del cachalote que pusimos en la exposición, y si nos ponemos a analizar la vestimenta de cada uno, la del militar, la de las mujeres que había ahí, de las señoras, los niños, los adultos, los paraguas, el horror a ponerse uno moreno, todo eso pues te va contando historias también de no solamente del animal, sino de la sociedad y del momento de la época. Incluso del sitio, viendo el fondo que se ve la isla de Mouro y se ve la costa de atrás de Ribamontán. El animal, este fue la primera experiencia, diríamos, de 9 metros 10 de bebé, como quien dice, y también pues como pasó posteriormente, pues toda la chavalería a hacerse la foto al lado del hígado, porque ahí lo que está al aire es el hígado y las vísceras, las tripas, todo el intestino delgado al aire. Debajo es la imagen del esqueleto,
tratado ya y limpio y colgado en el Museo Marítimo, tal como se encuentra a día de hoy. Otro de los ejemplares que hubo, de los cuales no hay esqueleto montado, sí está el esqueleto completo, pero no sabemos si ciertamente corresponde a esta foto o no, es este macho de Calderón, que es de los que probablemente varó en el Sardinero, este sí varó casi vivo, pero vamos, estaba en perfecto estado, que se despiezó detrás del edificio. Con lo cual, esto también nos da pistas de, este fue en marzo de 1998, es decir, es anterior a la ballena. Con lo cual nos da pistas también de que pudieron trabajar con los huesos de la ballena en la parte posterior del chalet del Sardinero. Aquí veis muy bien el hotel de la colina, el Cleto de la Colina, el balneario de la Santa Playa de Sardinero, y esta es la zona de varamiento donde vararon tanto donde se depositaron prácticamente por la marea el cachalote y posteriormente la ballena. Esta es otra imagen, que además nos certifica muy bien el sitio por el letrero del hotel, que pone Hotel Colina, el pidio del Mier, con Alaejos y uno de los mozos del laboratorio. Es el ejemplar sin el cráneo. Y este es este sí que se pierde la pista, es una ballena aliblanca, una hembra, y hemos perdido la pista documental de dónde está el esqueleto. Sabemos que se preparó el esqueleto, pero como mucho que se recolectaba en la estación iba a parar a otros museos, a universidades, sobre todo al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, podemos pensar que los restos esqueléticos de este ejemplar estén depositados en algún sitio, preferentemente y posiblemente con mayor probabilidad en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Bien, el Museo de la Biología, el museo que montó Rioja en 1907, va a perdurar hasta 1979-80 largo. Y el estado en que veis el edificio, este es de los años prácticamente 1960 y tantos, más que por los coches, se sigue viendo la fábrica de gas. Esta foto sí sabemos porque Carlos Pato, que fue el fotógrafo, me ha confirmado que era de 1977. Él trabajó aquí, en los laboratorios que estaban aquí en la estación del laboratorio. Y el edificio, pues bueno, algunos se acordará perfectamente dónde estaba ubicado. El estado totalmente deplorable, en situación de derribo. Y por dentro, pues volvemos a ver la ballena. Estas fotos son de 1977 de Carlos Fernández Pato, en la misma situación que estaba en 1920, las últimas fotos que vimos del museo con unos visitantes, con el cráneo en el suelo, las mandíbulas también, y la columna vertebral colgada, no colgada, apoyada sobre estos puntales que se apoyaban al mismo tiempo sobre el suelo. Y lo curioso también de esta foto es que aquí aparece el esqueleto del cachalote. O sea, tenían el cachalote subido encima de estos armarios, que son armarios los que tenemos en la recreación del laboratorio de Linares, son los mismos armarios. No estamos a ciencia cierta si estos dos, pero sí el de Cementerios es el que estaba, porque se quitó el letrero y sabemos que el de Cementerios es de los que tenemos en el museo. Y si no creo recordar el Cementerios y el de Gusanos, con lo cual este armario es uno de los que están en el laboratorio de Linares, expuestos actualmente. Una curiosidad, como no les cabía el esqueleto ni a trozos, pues el final, las últimas vértebras de la cola están colgadas en vertical. Llegaron hasta la pared y dijeron, no nos cabe, por abajo, colgando, como si fuera un rosario. Como ven, pues es las necesidades hacen virtudes. El estado ya estaba muy mal, había muchas humedades y gracias a otra parte de la historia, que es un convenio que se firma en 1972 entre el Instituto Español de Oceanografía y la Diputación Provincial de Santander, se firma un convenio en el cual se van a construir dos edificios en la zona de San Martín, un edificio para laboratorio y otro edificio para museo y biblioteca. Son los dos edificios que tienen en la imagen, que van a tener también unas vicisitudes desde que se firma el convenio hasta que se empieza a construir. Prácticamente pasaron 6 años, 5 años y pico, creo recordar. La estación seguían trabajando, el personal del Instituto Español de Oceanografía seguía trabajando en la biología, en Camazo, y toda la colección de Linares estaba allí metida también.
Pues gracias a ese convenio, en 1978 ya el edificio antiguo del Museo Marítimo se entrega a la Diputación Provincial y se empiezan a traer todas las colecciones de Linares. En el convenio figuraba que el museo se haría depositario de esas colecciones y las iba a conservar. Entonces ahí ven en el suelo, justo donde estamos nosotros ahora sentados, es donde se depositó el cráneo de la ballena desmontado en 4 trozos, porque alguien tuvo la brillante idea de desmontarlo para traerlo, y las 2 mandíbulas y luego todas las vértebras, que es cuando yo vine al museo y me lo encontré así, en este estado. Eso es como yo me encontré el esqueleto que tenemos ahora puesto encima. Sabemos que se trasladaron en 1978 porque en los periódicos aparece un artículo con José Luis Casado Soto en el cual, en el diario Montañés, se contaba que se habían traído las piezas, con lo cual tenemos datada la entrada de la colección y, de hecho, la fecha esta de 7 de noviembre de 1978 es la fecha oficial que nosotros constatamos en las colecciones del museo para el ingreso de la colección de la Estación de Biología Marina de Santander. Bueno, pues como anécdota, ya aparte del desmontaje que tuvo esta pieza, tuvo también un incidente. Estando dentro de la estación de Gamazo, del museo, pues los tranvías acababan en la puerta del propio museo. En el portón, este de aquí, acababa la línea de tranvías. La línea de tranvía que iba de Puerto Chico a Cuatro Caminos. Ya eran tranvías eléctricos, ya se habían quitado para esta época los tranvías de vapor, y en un día aciago o de despiste o de fallo de corriente, no sabemos cómo, el tranvía se metió en el museo. Entró por la puerta y con lo primero que se encontró fue con la puerta, pero el siguiente fue con el cráneo de la ballena. Y el cráneo de la ballena hizo de tope del tranvía, ¿no? Entonces, si se fijan al salir, o hay gente que nos lo pregunta, el cráneo de la ballena tiene en la parte frontal de los maxilares, tiene un color totalmente distinto. Además, se ha dejado a posta para que se vea que es una reproducción del trozo de hueso que falta. De hecho, en las reconstrucciones es norma hacerlo así para que se vea que no es lo real. O sea, no se trata de imitar a la realidad, sino que se trata de recomponer un espacio, pero que la gente vea que es un espacio, un hueco que faltaba ahí en la pieza. Y otro trozo en esta también del premaxilar superior izquierda. Bueno, pues otra de las anécdotas de este esqueleto, que le ha atropellado un tranvía. Empezamos ya a montar, la imagen, lo que ven ya es la imagen limpia y restaurada del esqueleto de la orca, que luego se quitó para la remodelación y no nos ha dado tiempo todavía a volver a montarle. Y abajo ya se ve el cráneo montado sobre una estructura. Aquí participó con Teodoro Sanz, que por desgracia ya ha fallecido, Alberto Mendicuchía, que también ha fallecido. Los talleres de la Diputación, los 2 que trabajaron con nosotros también fallecieron, y aquí el único que quedo yo es del equipo quedo yo. Y José Luis Casado Soto, que no intervino en esta restauración, pero sí intervenía en los planes estéticos y no en el tema anatómico, pero sí en el tema de estético y de montaje del esqueleto. Bueno, pues aquí está preparado para su ascensión hacia el interior del patio, a la postura que está actualmente, porque no se ha movido desde esta fecha. Y a partir del cráneo, pues se fue construyendo el resto del esqueleto, desde el atlas y el axis, que son las primeras vértebras, siguiendo con el resto de las cervicales, las torácicas, las lumbares, las caudales, y luego armando la caja torácica, que ahora la vemos libre ya de andamios, pero claro, para armar todo esto e ir viendo cómo iba constituyéndose el esqueleto, pues tuvimos que montar un andamio parecido al de una bóveda de una catedral, que sujetaba todas las piezas, y luego empezamos con lo que pasa con las bóvedas de la catedral, les vamos a ir quitando palitos a ver qué es lo que pasa. Y por suerte lleva desde esta fecha, desde finales de 1980, montado sin ningún incidente digno de mención, ni ser digno de mención tampoco. La imagen esta de superior derecha es la distribución de la planta de ese museo de aquella época, donde se ve pues el perfil de la ballena, del esqueleto de la ballena,
formando ese eje que sigue haciéndolo actualmente desde un extremo a otro de la sala. Sala que actualmente se denomina Sala González de Linares, pues en honor a Augusto González de Linares, lógicamente. La misma imagen que podríamos sacar ahora está sacada en aquella época, que es el interior de la caja torácica. El día posterior a la inauguración del edificio, que ya les digo que fue el 3 de abril de 1981, donde se ve el cráneo no en toda su extensión, sino en toda la parte que corresponde al patio central, y en primer plano el cráneo del cachalote. Una imagen que esperemos que se reproduzca ya dentro de poco con mucha gente dentro del museo, sobre todo escolares, debajo de la ballena, pues como estamos ahora, sinceramente. En el momento que estamos ahora con menos gente. Lo único que ocurre es que esto es de 1983. Bien, también aquí tenemos otro lapso de tiempo en el cual a finales del año 2000 va a haber una remodelación. Pero he querido introducir este otro caso, que para nosotros también nos supuso un lío y un trabajo muy importante, que fue el varamiento de la ballena de Oriñón el 15 de noviembre de 1977. Estábamos con el edificio antiguo, no habíamos recogido el edificio antiguo todavía y yo justo me había cambiado de casa ese día, el primer día que dormíamos en casa. Me llama de madrugada la Guardia Civil que había varado una ballena en la playa de Oriñón y yo les dije, bueno, mira, no me toméis el pelo y dejarme dormir, que me acabo de mudar y no sé ni dónde está el teléfono. Y resulta que ya insistían tanto que ya dije, bueno, pues será verdad, esto no es un bromista. Y será verdad cuando me encontré el coche de la Guardia Civil en la puerta de casa, que me venían a buscar. Entonces llegamos allí, comprobamos que efectivamente era un animal que estaba vivo, esto sí que es un varamiento en toda la regla, un animal que llega vivo a la playa y que se hace con él. Bueno, lo primero que se actúa en un caso de un varamiento de un delfín es lógicamente humedecer la piel y tratar de llevarla a la orilla. Un delfín se puede llevar en brazos, con el peligro de que te pueda pegar un coletazo. Normalmente se utilizan unas camillas especiales, pero claro, un animal de este tamaño, que estamos hablando de casi 20 metros, pues no se puede llevar en brazos. Y se empezó a trabajar con palas excavadoras generando pues un hueco, quitando arena alrededor de la ballena para poder humedecerla. Cuando ya hacemos un estudio previo del ejemplar, que estaba Cristina Rodríguez conmigo en aquel momento, y que la mujer también se llevó un buen susto, porque también llegó, yo no le dije nada, digo, tenemos que vente para aquí, que tenemos que solucionar un problema. Y cuando yo digo, pues este es el problema, dice, me voy. Digo, pues no te vas, te quedas. Y vimos que el animal estaba muy mal, muy flaco, estaba prácticamente en inanición, se le notaban muy bien el cráneo, había perdido mucha grasa y masa muscular y tenía montones de heridas y abrasiones por el simple varamiento. La verdad es que se nos murió en la playa antes de poder sacarlo, pero era un animal que estaba condenado a morirse. Si se fijan, hay un montón de mantas, que trajo la Guardia Civil mantas, de las mantas típicas del ejército, para empaparlas y ponerlas para que el animal no se deshidratara. Y luego teníamos una bomba de los bomberos que estaba cogiendo agua de mar y constantemente le estaban regando, que asoma por aquí la boca de riego, que se paró para hacer la foto, la boca de riego constantemente echando agua. Nada, se murió por la mañana y luego ya se consiguió sacar, que también costó mucho, y se trajo a Santander. Y generó el mismo problema que generó la de 1898. ¿Qué hacemos con el animal? Lo metemos en un barco y que se lo lleven, flotando no se puede quedar porque es un peligro para la navegación. ¿Quién lo mete en un cubo de basura? ¿Cómo actuamos y qué hacemos? Bueno, pues me tocó el problema y entonces se decidió, bueno, pues ya que los Linares lo hicieron en aquella época, pues que a los del museo les toque otra vez. Y entonces nos tocó al equipo. Lo único que ocurrió esta vez que nos apoyaron y el despiece del animal que se hizo en la parrilla de Gamazo, con la expectación de la gente a lo lejos esta vez, porque no dejábamos entrar a la gente, lógicamente, pues se hizo prácticamente en 32 horas. En 32 horas estaba el animal en los huesos, para entendernos. La grasa se llevó a Rionansa a tratar y la sangre y todo lo mismo. O sea, todos los residuos se llevaron a una planta de tratamiento.
Y el esqueleto actualmente está en el almacén de Guarnizo, que es del Gobierno de Cantabria, de la Consejería, y está embalado. Y es un esqueleto que ha sido viajero. Ha estado montado, se llevó a Zaragoza, allí se montó con ayuda de unos técnicos bajo la dirección del museo. De Zaragoza se fue a Barcelona, a Cosmocaixa, de Cosmocaixa se fue a Majadahonda y estuvieron expuestos en una exposición también que duró allí como 3 años. Y actualmente está embalado esperando destino, como los militares. A ver dónde podemos ubicar este esqueleto. Estamos hablando de un esqueleto de 19 metros. Bueno, pues tenemos nos hemos quedado en esa interfase del 2000 al 2003. ¿Qué pasó aquí dentro? Bueno, pues surgió el problema. ¿Qué hacemos con la ballena mientras la obra? Bueno, la ballena y el cachalote. Pues la única solución que había, el cachalote sí se podía desmontar y sacar, la ballena es totalmente imposible. Entonces se decide meter, como si estuviera embarazada la ballena, todos los esqueletos que habían montados pequeñitos dentro de la caja torácica de la ballena, que ahí estarían protegidos. Y envolvemos todos los esqueletos para que queden embalados y que cualquier problema del trabajo en la obra pues no les perjudique y que la mínima cantidad de polvo entrara dentro de ese embalaje. Bueno, pues aquí nos tienen embalando un esqueleto, vamos, 2 esqueletos y metiendo dentro del esqueleto los otros ejemplares. Llegamos al 2003, 3 de mayo, se inaugura la reapertura del nuevo museo y esta es la disposición actual, que es la misma que tenía en 1980, con la única diferencia que lo de alrededor es lo que ha cambiado. Pero lo que es la estructura del edificio en esta parte y lo que es el esqueleto de la ballena sigue en su misma ubicación. Lógicamente se limpió antes de inaugurar, por el polvo que podía tener de obra. La sala, como ya les he dicho, donde está ubicado el esqueleto y el resto de los esqueletos y toda la colección de biología marina, aunque no toda pertenece a la Estación de Biología Marina, pero sí hemos querido darle en honor a Augusto González de Linares. Y el espacio justo debajo de donde nos encontramos ahora, la verdad es que desde hace tiempo se está convirtiendo en un espacio alternativo para diferentes actividades, como pueden ser las conferencias, como pueden ser charlas, danza, que se ha hecho conciertos, y que da al museo también pues diríamos, otra línea y muy poca gente. De hecho, pues ha habido los coros que nos decían que nunca habían cantado bajo una ballena. Aquí lo podemos hacer. Entonces también les da a la gente que viene, les da una sensación muy diferente de cantar en otros espacios. Es decir, que es un espacio totalmente definido y condicionado por la presencia de este esqueleto procedente de aquella hembra que varó el 4 de junio de 1898, vamos, que la empujó la mar porque la arrastró hacia la orilla un barco. La última intervención que hemos hecho sobre ella ha sido hace prácticamente unos meses, que fue en mitad de la pandemia, aprovechando que no había público, que estábamos cerrados, pues hacer la limpieza de todo el esqueleto. Periódicamente hay que limpiarlo. Y claro, limpiarle supone montar andamios, con lo cual pues hay que tratar de que sean en momentos de no molestar al público. Con lo cual, pues llevo aquí 40 años, yo también llevo aquí 40 años. Y el esqueleto, pues ahora también hay que pensar, como el lema de los museos de este año, que es recuperar y recordar, que es lo que hemos hecho, pero también tenemos que reimaginar. Entonces ahora podemos reimaginar qué podemos hacer con este esqueleto. Hacer con el esqueleto poco se va a poder hacer, lógicamente, porque es un bien cultural, está protegido, no se puede alterar, pero sí lo que estamos es sobre un proyecto de recrearlo entero. Hacer una recreación virtual del animal con toda su carne, con toda su piel y tener una estructura 3D virtual totalmente, que eso sí que nos va a permitir reimaginar lo que puede ser el esqueleto. O sea, sería como si de repente el esqueleto se empezaran a poner músculos y tripas dentro y se fuera construyendo hasta que el esqueleto sale y se va al mar. Esa sería una reimaginación y una vuelta de tuerca a contar otra historia más del esqueleto.
Y ese sería realmente el camino de futuro que nos encontramos dentro del museo y que hay que fomentar para mantener viva la relación del museo con la sociedad, que es lo más importante. Como siempre he dicho, me habréis oído montones de veces decir, un museo sin la sociedad no tiene ningún interés. Entonces, si no estamos inmersos en esa sociedad y partícipes de ella, el museo no tiene ninguna razón de ser. Y por eso también estas charlas para favorecer esta conexión con la sociedad. Agradeceros los que estáis presentes, los que están presentes de otra forma, pues a ver si consigo, y habéis mandado algo por el chat, contestaros a las preguntas. Bueno, ya se lo habíamos contestado ya del número de huesos. O sea que son más o menos los que están montados en este esqueleto fueron 183, creo recordar. Y si no tenéis ninguna pregunta más, recordaros que el Museo Marítimo del Cantábrico tiene varias actividades también abiertas a día de hoy. Una que es Estoy en el Museo Marítimo, en la cual cualquier persona puede venir a grabarse con una de las piezas y contar algo sobre ella, 2 minutos, 1 minuto, pues me gusta mucho, no me gusta nada, que dé su opinión sobre ese fondo y se colgará en la red de canal de YouTube de Museos de Cantabria, que es a través de la cual estamos emitiendo también hoy. Luego también hay otra actividad los sábados, que se llama Misterios del Cantábrico, que dada el interés que ha habido entre el público, vamos a trasladar una segunda oferta. Se hace los sábados por la mañana en 2 sesiones y se va a abrir una oferta a los adultos entre semana, de martes a viernes por la mañana, ¿no? En grupos reducidos también, dado el tema de la pandemia. Que eso ya por los canales habituales pues vais a ir recibiendo paulatinamente la información. La próxima charla que vamos a tener va a ser el día 31 de este mes, que me tocará a mí también, y va a ser sobre cómo nadan los peces y qué pasó con un brazo que se perdió por ahí. Y muchas gracias por vuestra presencia a través de los medios y presencia real en el museo. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias. Vamos a cerrar ya.